suscitar progresivamente, provocar progresivamente en los jóvenes esta sensibilidad estética y esta sensibilidad vocacional. Se trata de investir en la belleza. Si de un lado es evidente el vínculo entre los dos tipos de sensibilidad, por el otro es también evidente la poca atención que nosotros damos en el ámbito educativo a la formación de la sensibilidad en general. Y de estas dos sensibilidades, en particular la estética y la vocacional, en las tres direcciones antes indicadas, perdiendo en consecuencia un elemento que podría ser un poderoso aliado en la animación vocacional, un auténtico bien sobre el cual investir. Y los tres puntos serían la belleza de la vocación en sí misma, la belleza de hacer una elección que respeta el sentido de la vida, el sentido elemental de la vida, porque toda la animación vocacional, toda la pastoral vocacional está construida sobre esta gramática de la vida, gramática verdaderamente elemental, porque es muy elemental, muy simple, muy sencillo decir que el sentido de la vida es que la vida es un bien recibido que tende por su naturaleza a convertirse en bien donado. Y hacer una elección que respete este tipo de conexión, de dinamismo, de consecuencia, de correspondencia, es ya en sí una experiencia de belleza. La segunda sería la belleza del ser llamado, porque en el ser llamado la persona siente su vida importante. Si alguien me llama, alguien me ama, significa que yo soy importante, tengo una dignidad. Si alguien me llama. Y tercero, la belleza del ser llamante, porque esta es otra belleza, es otro tipo de belleza específica, particular, la belleza de ser mediador de la voz llamante, del eternamente llamante. El eternamente llamante se sirve de mi voz para ser escuchada. Y esto es bello. Y esto es lo que hace el animador vocacional. Y esta es la belleza del ser animador vocacional antes que la belleza del provocar verdaderas y propias opciones vocacionales. Todo esto se hace más importante hoy con la generación juvenil con la que vivimos, ¿no? La generación que un sociólogo llama del caos, con estas características: confusión y gusto por el desorden, falta de proyectualidad y aplazamiento sobre el presente, narcisismo autorreferencial, ausencia de valores, incapacidad de elecciones comprometidas, miedo del para siempre, escaso conocimiento de sí y desconfianza de sí mismo, incapacidad de hacerse cargo de los sentimientos y dependencia de los propios estados emotivos, escasa capacidad de emocionarse y probar compasión para los demás, superficialidad relacional y ausencia de vínculos duraderos. Bueno, es una descripción que tenta de dar como una imagen de esta generación, la generación del caos, ¿no? Que vive en una sociedad y en una cultura que es caótica. La misma sociedad es caótica antes que los jóvenes. Y por esto es importante que en esta sociedad sean presentes personas que han dado una cierta orden a su vida, ¿no? El ordo, aquel ordo que brota de la sensación de una cierta estabilidad. Lo que da orden a la vida es la sensación de la verdad, porque la verdad es definitiva, no es caótica, es estable. Pero además de todo esto, también en esta generación juvenil hay una grande necesidad de belleza, de varia naturaleza, física, psicológica, espiritual, relacional,
con intentos más o menos apropiados y éxitos más o menos logrados. Esta necesidad aparece a menudo como una nostalgia, una sed no saciada y que no se vislumbra como llenar. Y este es justamente el problema, no el caos, que a lo mejor es consecuencia desordenada de una frustración, o sea, de la espera de algo que parece no llegar nunca, que parece desengañado por el contexto. Entonces es importante que el animador vocacional sea persona capaz de reconocer este deseo de belleza en la generación juvenil de hoy. Hay un deseo de belleza, de verdad, de bondad, que solamente personas particularmente sensibles, que han formado auténticamente su sensibilidad, pueden reconocer. Es como decir, no podemos contentarnos en un cierto tipo negativo de valoración negativa de la generación de hoy. Claro que es una generación con un montón de problemas. La persona verdaderamente madura, la persona adulta, la persona que conoce este tipo también de itinerario, ¿no? Que ha amadurecido, ¿no? Que ha progresivamente crecida en la formación de su sensibilidad. Bueno, el signo más evidente de una sensibilidad madura es la capacidad de reconocer en esta generación juvenil, como en toda la sociedad, ese deseo de belleza. Además de todo, estas son las personas de las que necesitamos hoy. Personas que no solamente se contentan de juzgar de un modo negativo la realidad, la sociedad, la cultura, la generación juvenil. Personas que son capaces de identificar, hemos dicho antes, ¿no? Aquel fragmento de belleza, de deseo de belleza que está presente todavía hoy. La vocación no es acaso mucho más que una imagen aparente o un sello de pertenencia, sino signo de una dignidad y positividad imborrable. Ser llamados es en realidad ser amados, es decir, si Dios me llama quiere decir que yo soy importante para Él, para ese Dios que me dirige su mirada y su palabra y que me revela un pensamiento, el pensamiento que tiene sobre mí, que me confía un lugar en la vida, un proyecto de salvación que Él ha decidido realizar a través de mí y que solo yo puedo realizar en un cierto modo. Todo esto es como interceptar este deseo que podría ser sofocado, no consciente en el joven. Y sobre todo esto respondería al verdadero drama de hoy. El verdadero drama de hoy es cuando nadie te llama. ¿Qué pasa? El verdadero drama del joven de hoy en particular, es exactamente esto, que nadie lo llama, empezando por el dador de trabajo. Y no es para nada una broma, pero una metáfora, sí, acaso, de estos tiempos extraños, como un hecho símbolo no exento de consecuencias en el plano psicológico y no solo. Es dramático no sentirse llamado por nadie. Significa la pérdida de la propia dignidad y por tanto de la autoestima, como si no contáramos para nadie. Así como es dramático sentirse llamado para un compromiso que está por debajo de las propias capacidades, o para el cual uno es considerado solo como fuerza de trabajo y quizás explotado, pero está obligado a aceptar. Es todavía más dramático no sentirse nunca llamado para vivir esa experiencia singular y satisfactoria de la vida que es la amistad, o para experimentar ese acontecimiento prodigioso que es el amor para siempre, el enamoramiento de una criatura,
esta especie de llamada recíproca que dura toda la vida. Es dramático, por último, pero quizás es siempre más drama para muchos hoy venir al mundo y no sentirse aceptados, no amados por lo que se es, ni recibidos como un regalo de todas maneras hermoso, más allá de los límites físicos o psíquicos, como si no hubiéramos sido llamados por nadie. No puedo olvidar un encuentro con niños del cuarto grado sobre el tema de la llamada. Comencé a preguntarles si esa mañana, en aquella mañana del día, antes de venir a la escuela, fueran llamados. Empezaron a decirme, como prácticamente más o menos todos, con una abundancia de detalles coloridos y divertidos, que mamá había llamado repetidamente para que se levantaran mientras todavía se descansaban en la cama. Más aún, la madre llama para que se apresuren a lavarse, vestirse, desayunar, preparar la mochila. De lo contrario, llegarían tarde para la escuela y luego, una vez en la escuela, está el maestro que llama, no solo para interrogar y quién sabe cuántas veces en el espacio de la lección de la mañana. Luego el portero que llama y llama, pero luego con las herramientas, con los instrumentos de comunicación de hoy, las cuales también un bebé tiene, las llamadas se multiplican. El entrenador de rugby, el profesor de piano, el compañero que no ha entendido una cosa de escuela, la inevitable madre que quiere saber lo que sucedió después de la primera hora de la lección, y si todavía le duele la rodilla, o si se acordó de comer el plátano que mamá ha preparado. Ya basta. Y aquí en la noche, quién sabe cuántas otras llamadas todavía, casi imposible contarlas, me decían estos niños, ¿no? Y dejé caer allí, en ese momento, la pregunta capciosa. Piensa, ustedes, qué lindo sería vivir sin ser llamado una y otra vez. Ser libre para no tener que contestar siempre a alguien. ¡Qué belleza que sería! Todos en coro. ¡Qué belleza! Realmente seguros. Piensen un poco. Ninguna persona que te llame quiere decir que tú ya no eres buscado por nadie. ¿Convencidos de que es realmente tan bueno? Si ninguno te llama o te busca, significa que nadie está interesado en ti y que tú no cuentas nada para nadie. Y no solo eso, pues si nadie te llama, también tú poco a poco no llamarás a nadie. Tal vez para reducirte a jugar, tal vez para jugar juntos y tomar un hábito, y al final tomar un hábito desagradable de jugar solo, delante de una pantalla que no puede llamarte ni hablarte. Tal vez se siente a gusto, irás a cama más veces y llegarás a la escuela o al entrenamiento cuando quieras, y tal vez encontrarás la sala medio vacía, o será imposible jugar un partido porque también nosotros no fueron llamados por alguien. ¿Estás convencido que es así bello? ¿Es bello vivir así? Entonces, sabrás qué conclusión si cada uno en su casa o en la escuela hace lo que le parece y le agrada. Y vi grandes gestos de aprobación. No me fue de hecho difícil entonces hablar de la llamada de Dios, incluso de Dios que llama siempre. ¿Quién dice que no se puede hacer promoción vocacional con los niños? En definitiva, el hombre de hoy no es solo aquel que no responde, sino todavía antes es aquel que no se siente llamado. Por supuesto también por sus precisas responsabilidades, claro. Y no es bello vivir así, al contrario, es muy feo. Pues bien, a este hombre sin llamada, hombre sin vocación, que es como una nueva tipicidad de vida, ¿no? El hombre
la evolución de los hombres nella generazione evolutiva, no? Homo faber, Homo sapiens, Homo ludens, Homo economicus, in italiano si dice Homo berlusconianus, ahora Homo el hombre sin llamada, sin vocación. A este hombre sin llamada se dirige la propuesta cristiana que hace bella la vida, porque es llamada que dice la atención del Creador para la criatura. Más bien, su atracción por esa belleza que el llamado lleva en sí, belleza de la cual Dios es artífice, y por lo tanto que tiene origen eterno, y está prometida para siempre, que nadie podrá borrar. Belleza que ahora está en tus manos, y se manifestará en toda su plenitud en una elección precisa y coherente de vida. Y entonces a este punto decimos algunas cosas sobre el animador vocacional, persona, un buen o bello animador vocacional. La vocación, acontecimiento relacional, nace desde y en la relación. Es decir, un joven se abre normalmente a la perspectiva vocacional cuando encuentra un creyente que vive un bello llamado en una bella vida. Un creyente que está contento de su propia vocación, al sacerdocio, a la vida consacrada, a la vida laical, en el matrimonio, en el compromiso profesional. Es una persona bella, significa que ha hecho una elección en este sentido, una elección que ha respetado el sentido fundamental de la vida bien recibido, que tende por su naturaleza a convertirse en bien donado, y que hace que vive coherente con este tipo de elección. Y entonces encuentra de día en día la belleza de la vida, la belleza de esta vocación, la belleza de ser llamado, porque este Dios no termina, hemos dicho, de llamarnos, y tercero, la belleza de ser animador vocacional, la belleza de sembrar la semilla vocacional, de anunciar la buena nueva de la vocación. Es un creyente que vive una bella amistad con Jesús y relaciones transparentes con los demás, al punto de hacerse cargo del otro y de su salvación, de su llamado y de su camino de búsqueda vocacional. Dicho creyente en Cristo es animador vocacional debido a la fuerza de su fe. No hace animación vocacional por deber o porque alguna autoridad le ha pedido hacerlo, sino porque ha madurado una auténtica sensibilidad vocacional en la cual, como ya dijimos, la persona que ha sido llamada se convierte naturalmente en alguien que llama. Es como una aplicación de la gramática de la vida, ¿no? La gramática de la vida dice, la vida es un bien recibido que tende por su naturaleza a convertirse en bien donado. Bueno, la gramática del animador vocacional dice, la vocación es una llamada recibida, escuchada una vez, que tende por su naturaleza a ser una persona llamante vocacional. Claro, entonces el don recibido de la llamada me hace ahora llamante y mediación de esta voz sutil de Dios. En aquel naturalmente está escondida una experiencia de belleza. Dicho de otra manera, quien hace las cosas porque debe hacerlas por un encargo oficial, quizás de poco agrado, o solo por obediencia, o solo por voluntad de Dios, o sobre todo, y tampoco por obtener resultados, también podrá hacerle bien esta cosa, pero no lo vivirá como experiencia de libertad y de belleza, debido a que aquellas cosas no le nacen naturalmente, sino que debe hacer cierto esfuerzo, sin duda digno de estima, pero que lo vuelve más comprometido que contento, también complicado y artificioso, y poco natural, y poco espontáneo en el modo, y todavía menos testigo de belleza. Es difícil, de hecho, pero es difícil, de hecho, que eso que uno hace a la fuerza parezca bello a alguien más, ¿no? Es difícil.
que eso que uno hace a la fuerza parezca bello a alguien más. El contenido podrá ser también bueno y bello, pero no así será el estilo. Podrá ser, por lo tanto, una animación vocacional eficiente, pero no eficaz. Y normalmente pasa que quien interpreta así su servicio se cansará muy pronto. Quien al contrario hace las cosas porque se lo dicta la coherencia de vida y está profundamente fascinado y porque descubre la relación teológica y psicológica que conecta el ser llamado al ser llamante, antes que nada será mucho más natural, no solo en el hacer animación, sino en el ser animador vocacional. Por lo tanto, lo será siempre, no solo en los horarios de oficina. No tendrá necesidad de realizar grandes esfuerzos y así será mucho más convincente porque está profundamente convencido de lo que está haciendo. Y entonces no solo hará una cosa buena y bella, sino que lo hará de forma cautivadora y libre. Y por eso esta persona no conecta su felicidad, su alegría, el gusto de ser animador vocacional al resultado, sino al simple hecho de ser sembrador vocacional. La belleza como contenido. Esto es lo que define el nivel de maturidad del animador vocacional. La persona que no sembra la semilla vocacional y pronto está atento para ver si está dando signos de crecimiento. No. A él le compete de sembrar únicamente. ¿No saben cuál es la tarea del animador vocacional? La tarea del animador vocacional es sembrar, no cosechar. El animador vocacional es básicamente un sembrador de la semilla vocacional. Podríamos decir que no le interesa la cosecha en el sentido que no sembra para cosechar, porque parecería decir que sembra con la intención y la expectativa, ¿no?, de cosechar algo, hasta el punto que si no cosecha nada perde el interés y el gusto de sembrar. No es este el auténtico animador vocacional. Y no solamente porque él tiene la convicción que está llamado a sembrar, sino porque ha percibido que sembrar es bello, es bello. No tengo necesidad de cosechar. La cosecha es obra de Dios. Yo soy llamado a sembrar, a hacer una cosa terriblemente bella, que es una motivación de vida. Claro que estoy contento si veo que hay éxito, claro, ¿por qué no? Pero yo sigo sembrando, esta es mi tarea. Y cuando he terminado de sembrar, ¿saben qué hago? Sembrar. Voy a sembrar en otra parte. Pero mi vida es esta, sembrar, porque es bello, es espaventosamente bello sembrar. Y es una experiencia maravillosa de la vida. Es la belleza de sembrar la buena semilla de la vocación, sin pretender, sin esperar alguna cosecha. Es la belleza de un gesto humildísimo, tan libre de no recibir nada a cambio, tan liberante de dejar al otro totalmente libre, tan hermoso en sí mismo de no buscar confirmaciones y éxitos de ser visto y aplaudido por la iglesia y bendecido y promovido por el obispo. Puede parecer una distinción indebita aquella entre siembra y cosecha, en el sentido en que a menudo somos inducidos a pensar que debe ser la misma persona quien siembre y después quien coseche, casi que el primer gesto diera derecho al segundo. En realidad las cosas no son así, y es un bien para todos que no sean así.
porque con la distinción de las funciones, sembrar y cosechar, vienen en realidad salvaguardadas la libertad de la operación, no más puesta ambiguamente en función de los resultados visibles, ¿no? Su sentido son salvaguardadas la libertad de la operación, su sentido y su belleza. Ser animador vocacional quiere decir preocuparse de sembrar y buscar y encontrar en la siembra de la buena semilla vocacional aquello que da belleza a la propia vida y plenitud de sentido al propio ministerio. El auténtico animador vocacional sabe bien que su tarea es mucho más el de preparar el terreno, un poco como el bautista, para que reciba la semilla que él de cosechar enseguida un cierto fruto. Con una expresión que puede parecer radical, se podría decir que la cosecha no es asunto suyo, sea porque es Dios que lleva la semilla a su madurez, sea porque la pretensión de la cosecha le pondría adentro la angustia vocacional. ¿La conocen, la angustia vocacional? En Italia es bien conocida. Muchos obispos son afectados de esta enfermedad. ¿Es presente, Padre Oscar? Perdón, no. Con una excelente excepción. Esta es un terrible virus, la angustia vocacional. Porque, como sabemos, esta angustia aparentemente noble produce, ¿qué produce la angustia? La angustia vocacional no produce vocaciones, produce angustia. No produce vocaciones y es mejor que no las produzca, porque serían vocaciones angustiadas y angustiantes. Alguien lo acepta. Bueno. Y luego la angustia es mala. Vuelve al animador vocacional insoportable y poco respetuoso del otro, nervioso si no obtiene resultados, precipitado y demasiado preocupado de sí y de sus éxitos. Y quien está demasiado preocupado de sus éxitos termina por causar sus propios fracasos. El animador vocacional inteligente, bueno, característica típica del animador vocacional, que ha intuido, inteligente porque ha intuido la belleza de su servicio, es uno que siembra y luego siembra y finalmente siembra. Es alguien que busca formar la verdadera sensibilidad vocacional cristiana, no alguien que abraza rápida y torpemente la propuesta en términos explícitos y quizás también reductivos o reducidos a menudo a una sola vocación. Al contrario, él sabe que la palabra sembrada tiene su propia fuerza y potencia y hará su curso, de noche o de día, precisamente como dice el Evangelio. Y él hará todo lo posible para ayudar en este proceso, pero sin presumir de controlarlo o tampoco con la intención de conducirlo a donde él mismo quiere. Y entonces, consecuencia de esto, sembrar por doquier, con cualquier persona. Hay quienes temen que esta actitud lleve a una interpretación restrictiva y minimalista del rol del animador, pero es exactamente lo contrario. El animador sembrador que sea librado de la pretensión de cosechar y de cosechar lo máximo e inmediatamente, concentra su empeño en sembrar y asume la valentía de sembrar por todas partes, en todo modo, en todo momento y con toda persona, de modo inteligente y discreto, amable y respetuoso, creativo y gustoso, pero sin perder ninguna ocasión en tal sentido. Por esto es consolador ver el empeño que sigue siendo puesto generosamente
nicho en la iglesia mexicana en la animación vocacional. El verdadero problema, como en muchas otras naciones, estoy hablando en general, no es la contracción numérica eventual cuantitativa, que es un dato asumido en algunas partes del mundo, sino la disminución del empeño de la animación vocacional. Esto sería dramático. Pero mientras haya empeño vocacional, no habrá crisis vocacional. O mientras haya llamantes convencidos y contentos de anunciar el evangelio de la vocación, no habrá alguna crisis en el sector. Y antes o después habrá frutos, creemos. Además, la aclaración de la identidad del animador sembrador vocacional, junto a la separación de la pretensión del resultado, contribuye a dar eficacia a la propuesta y a hacer la propuesta misma más aceptable en sus motivos de fondo y también más bella. Y no solo eso, sino que también sirve para no considerar ningún entorno, contexto, persona, realidad como no interesante o no interesado, impermeable e insensible desde el punto de vista vocacional, como lugar que haría imposible e inútil la propuesta, como a veces parecen suponer algunos programas y proyectos vocacionales. Es triste ver cómo todavía hoy se tiende a hacer animación vocacional siempre en los mismos ambientes y con un cierto tipo de personas, las buenas naturalmente, ¿no? Los hijos de los buenos, de los ya creyentes, ¿no? Solo en los lugares protegidos y que parecen más rentables a una mentalidad vocacional poco creyente, que descuida todavía las periferias, poco atrevida y muy repetitiva. Hay una animación vocacional muy repetitiva, ¿no? Siempre en los mismos ambientes, que no enfrentan nuevos ambientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿quién ha dicho que en algunos ambientes Dios nos llama a algunas vocaciones? Habría que preguntarle a quien decide desde el inicio excluir algunos entornos o tipos de personas del anuncio vocacional para reducirse a hacer una animación vocacional selectiva y parcial. ¿Quién eres tú para decidir que la llamada del Señor no concierne a alguien o a alguna categoría de personas? ¿Quién eres tú para decidir esto como un dato absoluto? ¿Quién eres tú a decir que no merece la pena hacer animación vocacional en ciertos ambientes de la periferia, diría Papa Francisco, ¿no? Claro que esta es parte de la crisis vocacional, esta manera de hacer animación vocacional siempre en los mismos ambientes, ignorando algunos otros ambientes. ¿Quién eres tú a decidir esto? El llamado es de Dios, ¿no? Y Dios no puede llamar donde nacían piedras. Y Dios no puede llamar en las periferias del mundo, en las periferias de nuestras parroquias. ¿Quién eres tú a decidir lo contrario? Es un pecado enorme de presunción, ¿no? De tontería. Tú piensas... Tú eres sembrador vocacional, entonces tú piensas en sembrar. Tú piensas en sembrar en todo sitio, en todo caso, en toda persona, a sembrar belleza en esta operación. Tú piensas hacer ver que el llamado vocacional es la más alta comunicación de amor y de estima que viene de lo alto, de Dios. Tú piensas hacer esto, a sembrar con toda persona, con cada persona en cada ambiente. Y cuando crees haber terminado de sembrar, comienza de nuevo o vas a otro lugar a sembrar. El resto lo hace el Espíritu de Dios. Y bueno, última provocación. Última provocación.
Otro librito. Es algo que he propuesto al encuentro continental vocacional de América Latina en Costa Rica hace unos años. La transición, el pasaje del modelo de la creación al modelo de la redención, como una provocación vocacional. ¿Qué significa el modelo de la creación? Significa que sería este modelo, el modelo clásico que hemos usado y que seguimos usando para proponer la vocación. La vocación como realización del proyecto de las orígenes de la creación, ¿no? ¿Es correcto teológicamente? Claro que sí. La vocación es la realización del proyecto de la creación. Dios te ha llamado, te ha dado la vida, te ha dado un nombre, hemos dicho antes, y en este nombre está escondido tu vida, está escondida tu destino, tu vocación, ¿no? La que llamamos vocación. Entonces, en este sentido, la creación es como el punto de referencia teológico de la realización vocacional. Bueno, esto es verdad y sigue siendo un punto de referencia teológico válido. Ahora, hay otro punto, se percibe otro punto de referencia teológico, el modelo de la redención, que añade algo verdaderamente importante al modelo de la creación. ¿Por qué? Porque el modelo de la creación básicamente es un modelo que se refiere a la persona del llamado, que tiene que realizar su vida según el sueño de Dios. Modelo de la redención significa algo más. Significa algo más que es parte de la identidad de la vocación cristiana en cuanto tal. La vocación cristiana no tiene nada, absolutamente nada, de autorreferencia. Tampoco desde el punto de vista espiritual. La vocación cristiana significa el hacerse cargo de la salvación de una otra persona. Esta es la auténtica vocación cristiana. La vocación cristiana significa, en este sentido, estamos hablando del modelo de la redención, porque es fruto de la redención de Cristo. Cristo nos ha salvado. ¿De qué cosa Cristo nos ha salvado? De nuestro, ¿cuál es la madre de todos los pecados? Decían los padres de la iglesia. El egoísmo. Bueno, existe también el egoísmo espiritual, ¿no? El egoísmo de la persona que trata de conquistar méritos, ¿no? Para obtener el paraíso. Bueno, nosotros hemos sido salvados por la cruz de Jesús, salvados del egoísmo, salvados, paso adelante, de la preocupación excesiva por nuestra personal salvación. El llamado es persona que se siente redimida por la sangre de Cristo y redimida hasta el punto de ser liberado de su egoísmo. Y no solamente esto, la sangre de Cristo significa que Dios me ha amado hasta el punto de me ha liberado del egoísmo, me libera del egoísmo y me hace capaz de... Si no sale la respuesta, continuamos aquí más tarde. Dios me ha amado. ¿Cuál es el signo más grande del amor de Dios para la vida? No solamente. Dios nos ha amado hasta el punto de hacernos capaces de amar a la manera divina. Este es el signo más grande
no solamente nos ha amado hasta el punto de donar su Hijo para la salvación de la humanidad, no solamente hasta este punto. El cristianismo es la fe de personas adultas. Entonces Dios no entiende simplemente gratificar una cierta como pasividad. Dios me ha amado, gracias a Dios. No, Dios me ama. Es terrible, es dramático decir Dios me ama, porque significa que Dios me hace semejante a Él. Este es el punto final del amor divino. Dios me ha amado hasta el punto de hacerme capaz de amar a la manera suya. Es por eso que cuando la persona hace experiencia del amor de Dios, como hemos dicho antes, simplemente cuando está frente al misterio del cuerpo y la sangre de Cristo y percibe a un certo punto un cierto calor subcutáneo en la zona cardíaca, dice, oh, Dios me ama. Estoy haciendo experiencia de Dios me ama. Se hace experiencia del amor de Dios cuando se lleva a las extremas consecuencias este amor. De hecho, cuando la persona ama, y no solamente cuando ama de cualquier manera, sino cuando la persona ama con un estilo divino, aquello es el momento de la experiencia del amor, porque esto es el momento en el que la persona dice, mi Dios me ha amado hasta el punto de hacerme capaz ahora de querer a los otros, a los enemigos, a los que me maldicen, a Suor Pascualina, a las situaciones difíciles y personas difíciles de la vida. Dios me da de amar a la manera suya. Y bueno, esa es la vocación. La vocación cristiana significa Dios que amándome de este tipo de amor me pide de tomar parte al misterio de la redención hasta el punto de donar mi vida para vosotros, hasta el punto al punto de hacerme cargo de los otros. Aquí nace la auténtica vocación cristiana, que no es nunca, no puede ser vocación cristiana simple preferencia a la persona del llamado. Vocación cristiana significa ser llamado para la salvación, por la redención del mundo. Hay siempre este objetivo final que no se limita, que no puede ser limitado simplemente a la persona, a su autorrealización, a su perfección, a su paraíso, a sus intereses espirituales. El virus del egoísmo se infiltra, se insinúa de una manera muy escondida en este tipo de ideales aparentemente buenos. No, la auténtica vocación cristiana significa la persona que es, aquí también, ¿no?, percibe un exceso de amor de Dios. Es un exceso, la persona que se siente amada no siente dentro de sí la preocupación de proveer, como los paganos cristianos, ¿no? Los paganos cristianos son aquellos que se preocupan demasiado de su salvación y hacen todo simplemente para su personal, egoística, selfística autosalvación. El auténtico cristiano es la persona que se siente salvada. La cruz de Cristo me da la seguridad total, completa de la redención de mi vida. ¿Y por qué he sido redimido por la sangre de Cristo? Exactamente por esto, ahora yo soy capaz de amar a la manera de Dios, haciéndome cargo del otro. Y bueno, todo esto es vocación cristiana, y todo esto significa ser animador auténtico de la vocación cristiana. Tarde te he amado,